por esa bonita introducción. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy y muchas gracias por la invitación. Esperemos que esta presentación sea de su agrado. ¿Ahí ya se ve? Excelente, Tom. Listo. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos el equipo, así como lo mencionó Ricardo, Road 4403, somos de la Prepa Tech. Y la idea es, vamos a platicar un poquito del scouting, hacer consciente el proceso de scouting y la generación de estrategias en general, además de algunas propuestas y herramientas que nosotros hemos usado, que nos han funcionado, y dar algunos tips en diferentes etapas de la planeación, la estrategia de juego, y pues también aclarar que es para presentar algo específicamente del robot, aunque muchas de las ideas que vamos a tratar ahorita se pueden extrapolar a otras áreas del equipo. La idea de ahorita es hablar sobre cuestiones del robot. Mi nombre es Alan, soy mentor del equipo, me encanta la robótica, llevo 7 años en FIRST, entonces es una gran experiencia, recomendable para todos, y estoy estudiando actualmente la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Bueno, también los acompaño hoy en esta presentación. Yo soy Jesús Muñoz, también estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el TEC de Monterrey, y pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este tema. Bueno, entonces vamos a darle. Vamos a hacer primero una pregunta. ¿Por qué el scouting? Y para responder esto vamos a citar a nuestro gran amigo Sun Tzu en El arte de la guerra, y la frase dice así: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no conoces al enemigo, por cada batalla perderás otra. Y si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Esta idea va a ser como la, la guía que vamos a tener para entender por qué es importante hacer scouting en una competencia. Y pues antes de continuar hablando de scouting, pues primero hay que decir qué es. El scouting es el área del equipo cuyo objetivo debe ser generar estrategias eficientes y una buena selección de alianzas a través de la recolección y análisis de la información con el único fin de ganar los partidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si su scouting no tiene como objetivo ganar partidos, entonces algo no se está haciendo correctamente. Uno de los errores más comunes es pensar que el scouting pues nada más concierne durante el regional o incluso nada más durante los partidos. Sin embargo, es algo que se puede aprovechar incluso desde antes. Dicho esto, el scouting nosotros lo dividimos en 3 fases: el scouting preregional, el scouting en el pit y el scouting en los partidos. Realmente no hay un sistema único de scouting, pues eso ya depende como de la astucia y de la experiencia que tienen los coaches y claro, las facilidades que tenga el staff del equipo y de los coaches para lograr esto. Y también pues es una gran oportunidad para involucrar a los alumnos que a veces no están trabajando directamente en el robot en el pit o no están manejando directamente en el robot. Es una gran experiencia y se aprende muchísimo a través del scouting. Bueno, para hablar un poco del panorama general de los temas que vamos a estar tratando hoy, en general el scouting lo podemos dividir en 4 etapas o 4 pasos, por así decirlo. El primero correspondería a la planeación, y en este caso nos referimos a capacitar al equipo en temas de scouting, decidir qué información vamos a recolectar, incluso, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo un poco con más detalle, hacer plantillas según el reto, asignar a roles a miembros del equipo y para que ya vayan dándose la idea de que van a formar parte de este equipo. Luego seguiría la recolección de los datos en base a la planeación. Esto ya correspondería, como vamos a ver más adelante, al scouting en pits, al scouting de partidos. Y después de esto, la idea de que recolectemos información valiosa sobre los demás y sobre nuestro equipo está enfocado a que después se va a realizar un análisis de esta información, se va a procesar y de ahí nosotros vamos a poder extraer datos valiosos que nos ayuden a tomar decisiones. En este caso, vamos a ver un poco de la estrategia que podemos tener en los partidos y un poco sobre la estrategia para la hora de la selección de lanzas. Esto sería en general lo que tenemos que tener en cuenta como la secuencia que concierne a los temas de scouting, y pues es lo que vamos a estar tratando ahorita en las siguientes diapositivas. Si no queda claro ahorita alguno de los temas que mencioné es porque lo vamos a tratar
en las siguientes slides. Pues empecemos con el scouting preregional. Básicamente es toda la preparación antes de los regionales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es definir el equipo de scout y ponemos en negritas y subrayado voluntariamente. El trabajo de hacer scouting puede llegar a ser tedioso, puede llegar a ser complicado, puede llegar a ser muy laborioso y poner a cualquier persona a hacer scouting así por dedazo regularmente no funciona. Hay que tratar de que el equipo de scout sea lo más voluntario posible porque pues obviamente eso va a depender de los recursos y del personal que tenga cada equipo, pero siempre que tengan voluntarios, por lo general el trabajo va a estar muy bien hecho. Y obtener la información y los datos durante la competencia y antes de la competencia es clave. Entonces, recuerden, el equipo de scout, nosotros les recomendamos que lo definan voluntariamente. Después empezamos a scoutear equipos del regional, aunque no hayan competido con ellos durante esa temporada aún. Es bueno ver sus resultados tal vez de años pasados y así más o menos te das una idea como del nivel que trae cada equipo. Para esto ahorita les vamos a pasar algunos como herramientas en donde pueden investigar sobre los equipos. También creamos plantillas donde basemos la información del scout, ya sea información de cada robot de la competencia, resultados de partidos, puntajes y un poco más de información que vamos a tratar con más detalle después. Y también, pues, crear para aquellos que tengan los recursos o tal vez la motivación o la iniciativa de crear algún programa o algún algoritmo que les permita manejar la información de una manera más rápida, ya sea con una app o en Excel, como cada equipo desee. Entonces, hablando sobre lo de scoutear antes del regional, pues una manera de hacerlo es viendo regionales de años pasados. Hay una plataforma que tal vez muchos ya conocen que se llama Chief Delphi, y ahí pueden encontrar preguntas y hacer preguntas sobre equipos que están tal vez desarrollando proyectos o que tienen algún problema técnico. Ahí es como el Reddit específico de FRC, aunque ya sé que hay un Reddit de FRC, pero es como el Reddit oficial. También les recomendamos ver Fun, que es un canal de YouTube que se llama First Updates Now. Ahí suben entrevistas con top teams y les muestran como sus mecanismos y el proceso de construcción que tienen y está muy, muy interesante. Y por último, pues buscar inspiración en otros equipos o incluso, ahorita como decía Malevia, contactar a otros equipos puede ser algo muy valioso para obtener mucha, mucha información. Una vez que se hace el scouting preregional, pues sigue el scouting en el pit. Este sirve para conocer a los equipos justamente cuando llegan a la competencia, detalles técnicos, antes y después del partido. Muchas veces uno piensa que el scouting en el pit solo se hace una vez, pero en realidad se hace varias veces. La primera vez pues es para conocer así cuántos motores tienen, qué tipo de chasis tienen, su relación de engranes, sus mecanismos. Y el resto de las veces es para estar pendiente del estatus de un robot. Por ejemplo, durante la competencia nos ha pasado que después de un partido se nos cayeron 2 llantas. Entonces, si seguimos con la idea de que ese equipo sigue con todas las llantas puestas, es porque no se ha vuelto a visitar el pit o porque en el partido no se vio algo que salió mal. Entonces, es muy importante mantener informado al equipo y estar visitando constantemente los pits, obviamente sin ser molestos o demasiado insistentes y tratar de siempre tener la información actualizada. Obviamente vamos a preguntar sobre sus mecanismos y siempre hay la disyuntiva de la expectativa versus la realidad. Le preguntas a un equipo, oye, ¿y cuántas pelotas haces? Y el equipo te dice, no, pues hacemos 10. Y cuando ves los partidos hacen 5. Ese tipo de información no es tan valioso preguntarle en el pit. Lo que más nos conviene es saber cómo sus capacidades técnicas, su calidad de construcción, y pues claro que es una gran oportunidad para conocer a los equipos, de dónde vienen, qué tal les fue en su viaje, llegar y platicar con los equipos es genial. Solo tengan cuidado de no hacerlo cuando estén demasiado ocupados, porque sí puede llegar a ser molesto para algunos equipos. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de una plantilla de Scout en el Pit, en donde les preguntan sobre su gear ratio, que es su relación de engranes, su autónomo, como para tener una idea general de qué es lo que espera el equipo de su robot y tener la información para el primer día de competencia. Finalmente, pues se hace el scouting en los partidos y el objetivo es recolectar información objetiva de cada robot. Aquí quiero recalcar algo muy, muy importante. Siempre pensamos en el scouting como algo que se hace para los otros equipos, cuando en realidad tiene que ser algo que también se tiene que hacer a nuestro propio equipo. ¿Por qué? Porque a veces
tenemos una idea errónea de qué tan bien o qué tan mal está haciendo nuestro equipo y a veces creemos que nos está yendo súper mal, pero respecto al resto de la competencia tal vez es un resultado bastante bueno y es porque no nos hacemos propio scouting. Y a veces no sabemos, dices, oye, pero es que lo estoy haciendo muy bien, ¿por qué no me eligen los otros equipos? Y tal vez haciéndote tu propio scouting te das cuenta de lo que eres capaz, de qué es lo que puedes ofrecer a las otras alianzas y en base a eso hacer estrategias. Y bueno, la idea del scouting también pues es evaluar la cantidad de puntos que se pueden hacer y la consistencia. La consistencia es súper importante. Nunca menosprecien a un scout. Los scouts tienen un trabajo muy, muy pesado y pues no tiene caso compararlo con otras tareas. Y pues cosas importantes de un partido, puntaje del partido, puntos realizados por cada equipo, intentos y fallos de anotaciones, los fouls. Es importante porque te habla sobre qué tan bien conoce las reglas un equipo, su autónomo y su posición de inicio, la estrategia general y las tendencias, porque las tendencias son una parte clave de las estrategias, que se va a hablar un poquito más al rato, guárdense esa palabra, tendencias, y pues cómo reaccionan los drivers y los human players ante ciertas situaciones en la cancha. Todo ese tipo de información es valiosa para tomarse durante los partidos. Bueno, y ya para un poco aterrizar estas ideas de qué información puede ser útil recopilar en la etapa del scouting de los partidos, aquí tenemos un ejemplo en el que pues presentamos una plantilla de un scout de partido. En este caso podemos ver en la imagen que viene un renglón para que pongas el número del equipo, el número del match, si se presentó o no. Y esta idea la propuso originalmente el equipo de Robonauts y fue que en una imagen pequeña poner en un tamaño a escala la cancha, el dibujo, y así puedes registrar un poco más fácil en qué posición inician los rivales, en qué posición inician las ambas alianzas, cuál es su autónomo preferido y ya se va rellenando en la parte del scoring si logró completar las tareas que corresponden a esa fase del juego. Por ejemplo, cruzar la línea, sí o no, si tiró, por ejemplo, en este caso Power Cells, si fueron anotados en el inner, en el outer, o en dado caso en el bottom. Eso sería para la parte de autónomo. Aquí se decidió por cuestiones de practicidad separar la imagen, pero la idea es que esto es una misma hoja. Y aquí tenemos el detalle de teleoperado. Y pues la idea es similar. Se tendría que, esta imagen nos sirve para hacer anotaciones sobre cuáles son recorridos preferidos por los equipos, cuáles son sus posiciones desde las cuales les gusta disparar, tal vez. Se pueden hacer ahí anotaciones un poco más personalizadas sobre lo que estamos observando que ocurre en los juegos. Y también aquí se contempla un formato para llenar los puntos y algo que podemos señalar de esos formatos es que deben de ser fáciles de de rellenar para el usuario, ya que si lo hacemos que sea muy tosco, muy lleno de letras, puede ser un poco más complicado o más difícil, ya va dependiendo de a qué se acople más su equipo. Y en este caso son muchas preguntas de sí o no. Si la posición es la central, sí o no. Si pueden escalar al final, sí o no, si se balancearon, sí o no. También tiene su sección para colocar los puntos de inner, outer y bottom. Si se fijan, el recuadro está un poco amplio y esto es para tomar en cuenta que se puede rellenar, por ejemplo, con el clásico de palitos y completar los 5. Esa sería una forma, ahorita vamos a ver un ejemplo. Abajo viene la sección de notas. Esto es algo clave que después lo vamos a retomar y vamos a ver por qué es importante. Pero aquí hay que señalar, al menos como recomendación, si los equipos están cometiendo muchos fouls, cuál foul es en el que están reincidiendo, si hay alguna fortaleza en particular que hay que resaltar para ese equipo, alguna debilidad u otra información que el equipo de scout considera importante. También se puede poner una sección de que podría decirse que califica el desempeño en cuestión del manejo del robot. Y ya aquí es donde entra un poco la creatividad de los equipos, donde pues puedes decidir qué parámetros o qué aspectos
ya un poco más cualitativos te gustaría medir de los rivales y que tú crees que tienen un gran impacto en el juego. Esta tabla, bueno, podemos ver en la siguiente slide. Bueno, te regreso un poquito. Gracias. Aquí está el ejemplo donde está rellenado y pues como podemos ver en las notas, ya en el autónomo si no hubo movimiento, ahí se anota, no hubo movimiento. Y en teleoperado ya se pone el detalle en el caso de que pueda ser algo confuso, rellenar nada más la parte del scoring y ahí ya se pueden agregar los detalles que desee quien está llenando esa hoja. Y también como por último punto, se registra si hubo problemas de comunicación o de electrónica. Y sobre todo ahí viene en una esquina rating de defensa, en dado caso que eso sea una característica peculiar de ese equipo. Y bueno, en este caso estábamos hablando de una plantilla para el scout de partido, pero enfocándonos en el máximo nivel de detalle. Esto sería una hoja por cada equipo y por cada match. Entonces, dependiendo de los recursos del equipo o de las personas que puedas destinar para realizar esta tarea, puede que sea más viable simplemente empezar un poco más sencillo y trabajar directamente con una hoja completa para un equipo, para un solo equipo, y tratar de sintetizar más estos puntos que estamos hablando aquí. Eso sería en la siguiente slide. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Aquí ya en una sola hoja tendríamos la lista de todos los matches de un solo equipo. Entonces, esa sería una forma más condensada de registrar la información. Y pues ya según el reto, nosotros podemos decidir si vamos a optar por esta opción o por la opción más detallada o realizar una combinación de los dos, en dado caso. Y como podemos ver en este ejemplo del año, bueno, de este último reto de 2020, viene el resumen de los puntos en autónomo, en teleoperado, en el endgame, y al final también la sección de notas. Se pueden usar algunas simbologías ya personalizadas según lo que acuerdes con tu equipo de scout para tener una forma más fácil de registrar qué significa cada cosa. Por ejemplo, aquí una palomita significaba que logró estacionarse, 2 palomitas significaban que se había logrado el realizar la escalada y 3 palomitas significó que además de que escalaron, lograron balancear. Aquí tenemos otro ejemplo de una plantilla, pues nada más básicamente para señalar el hecho de que en la slide pasada se ve un poco recortado, pero pues es una sola hoja con todos los matches. Y en este caso este fue del reto 2019, una plantilla que nosotros usamos. Y como se fijan, pues ya a la derecha tiene también su sección de notas. Y esos fueron los parámetros que nosotros decidimos medir en esa temporada. Y bueno, una vez ya tocando este tema de la planeación, de qué plantillas vamos a usar para el reto en cuestión, surge la duda de qué método podemos usar para manejar los datos. Aquí, pues, cada equipo tiene sus opiniones distintas y pues nosotros presentamos algunas ventajas y desventajas de recopilar los datos a mano o por computadora, ya sea en tablet, celular. Y pues bueno, algo muy claro y que a veces pasa por alto es que al agregar la parte informática, se agregan también más formas en las que podría fallar el proceso, en dado caso. Y esto se ve ejemplificado porque necesitas a veces internet para que funcione tu aplicación, por ejemplo, o que necesitas que los dispositivos todos estén cargados correctamente. Esto pues obviamente no va a suceder con las hojas, pero la ventaja principal de tener el registro de tus datos en línea o en una computadora es que ya están listos para ser procesados por algún programa, como vamos a ver un poco más adelante. Como desventajas, a mano, pues se pueden perder las hojas, se pueden dañar, se pueden mojar, pero no consideramos que esto sea algo muy grave. Por computadora, también algo que a veces se pasa por alto es que si los datos del scout se están tomando en un dispositivo móvil o en una tablet, puede ser muy fácil distraerte y pues eso no es algo deseado en un equipo tan importante como el scout. Pero a pesar de ello,
los métodos varían de acuerdo a los recursos que tenga tu equipo y dependen de, pues, de sus habilidades y las preferencias, sobre todo. Al final va a ser eso. Tienen que decidir el método con el que se sientan más cómodos. Y pues si bien la recolección de datos puede completarse enteramente a mano, es útil, aún así vamos a ver que es útil analizar esta información en la computadora. Entonces, probablemente aunque hagas tu recolección de datos a mano, puedes encontrar útil después vaciar esa información a algún programa o alguna hoja de datos en Excel. Y a partir de eso, ordenar los datos, generar gráficas y aplicar algoritmos utilizando pues ya un dispositivo electrónico, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo luciría una aplicación para la recolección de datos del scouting de los partidos. Y como podemos ver, la diferencia es que aquí pues van a estar presionando más o menos para subir las puntuaciones, para palomear si se realizó alguna tarea o no. Y pues sería, como mencionábamos, dependiendo de la preferencia del equipo, si se opta por este método. También hay que considerar aquí que se requieren usualmente conocimientos, sobre todo para desarrollar una aplicación propia de desarrollo web o desarrollo de aplicaciones. Entonces, también se podría ver el hecho de desarrollar una app como un proyecto que se podría implementar tal vez en pretemporada y empezar a trabajar en el desarrollo de eso si es por el rumbo que quieres dirigir a tu equipo y sobre todo si quieres aplicar tal vez algún curso que hayan tenido sobre desarrollo de aplicaciones, esa sería una buena oportunidad para aplicar lo aprendido. Y bueno, como mencionábamos, la recomendación aquí es que independientemente del método que se utilizó para recolectar los datos en los partidos, estos datos deben ser procesados y analizados para buscar patrones, hacer rankings o incluso generar gráficas que sean relevantes para el equipo. Y esto es siguiendo la línea de pensamiento que mencionábamos al principio, que tienes que planear, recopilar, procesar y tomar decisiones. Entonces, esta parte corresponde al procesamiento de estos datos, que a fin de cuentas, si nosotros no analizamos los datos que estamos recopilando, no sirve de mucho que hayamos recopilado hojas y hojas de datos si a fin de cuentas no nos vamos a sentar y pensar qué es lo que está pasando en el regional. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo en el que es más fácil visualizar ciertas características de los robots o de cómo están puntuando en los juegos utilizando alguna gráfica. Entonces es mejor visualizar los datos en el caso de que sea posible. Puede que haya equipos que decidan no vaciar sus datos a algún programa o a Excel. Eso también es válido y pues como mencionábamos, hay que tener mucho en cuenta los recursos que tiene tu equipo y pues, tus preferencias. En nuestro caso, la recomendación sería sí utilizar algún software y para poder visualizar los datos, por ejemplo. Y en este ejemplo se visualizan cómo se distribuyen las puntuaciones en teleoperado de dos alianzas. También sirven para tener de una forma más rápida visualmente qué equipos están realizando mejor cierta actividad del reto. Y, por ejemplo, podemos graficar el promedio de los puntajes en la escalada y ya se pueden ver incluso hasta distintos grupos de con qué consistencia lo están logrando hacer los equipos. Y bueno, llegamos a otro punto importante, que es el manejo de los datos. No nada más implica manejar nuestra propia información que recopilamos en el regional, sino también hay que aprovechar la información que está disponible para todos. En este caso, en la página de Blue Alliance están disponibles muchos resúmenes, muchas gráficas que hablan en general de la competencia, de cómo les ayuda a los equipos en los regionales. Y aquí la recomendación sería no desgastarse demasiado tomando datos que tal vez podamos obtener directamente de esta página. Y una forma de aprovechar eso es enfocarse
en encontrar datos que no puedes encontrar ya en una fuente de terceros, y esto le da un poco más de valor a lo que estás haciendo, ya que, por ejemplo, en retos pasados nos hemos dado cuenta que en esta página sí vienen estadísticas muy detalladas, pero a veces no están mostradas de forma individual. Entonces es difícil determinar el desempeño de cierto robot en cierto partido, o difícil determinar cuántos game pieces lograron anotar en específico en un partido, porque ponen promedios o ponen la suma de los tres equipos. Y ya si tú logras obtener esos datos de forma individual en el regional, eso puede aportar valor a tu equipo y te puede permitir tomar decisiones más informadas, que no se basen solamente en promedios. Y bueno, una de las características más recientes que hemos notado en The Blue Alliance es que hay algunos regionales en los que está habilitada esta opción de seguir, tener como mapas e imágenes donde se trazan los recorridos que han tomado los equipos durante los matches. Y esto también vimos que es información muy valiosa, ya que te puede ayudar a desarrollar la estrategia, como vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí un ejemplo de una aplicación práctica en donde podríamos aplicar esto es, por ejemplo, si notamos que un equipo usualmente le está yendo muy bien y está ganándole a todos los demás en el regional, haciendo la misma estrategia, siguiendo los mismos recorridos, puedes tratar de diseñar estrategias que lo hagan tal vez desviarse de su recorrido, o que no tenga tan fácil realizar siempre lo mismo. Entonces, para eso sirve notar estos patrones en estas gráficas. Y bueno, también resaltar, hemos estado hablando de la planeación, de la recolección, los análisis y la toma de decisiones. Seguimos resaltando esto porque entramos en un punto cuando queremos implementar sistemas de scouting en nuestros equipos, tenemos que hacer énfasis, ya después de que se hizo la planeación y todo, cuando ya estás en el regional, tienes que considerar que esos últimos 3 puntos son un ciclo, y son un ciclo que se va a estar repitiendo match con match, porque vas a recolectar información de lo que estás viendo en la cancha, en las gradas, por ejemplo. Entonces, esa información tiene de alguna forma que pasar a alguna parte del equipo que se dedique a analizarla, ya sea por software, ya sea manualmente, observar las notas, leerlas, observar los datos. Y en base a lo que se obtenga de información de ahí, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, tomar decisiones. Entonces, también tiene que haber una parte del equipo que se encargue de aprovechar ese análisis y convertirlo en una estrategia enfocada, por ejemplo, al siguiente partido. Y en estas 3 partes tiene que haber un flujo constante, y de ser necesario tiene que haber una persona encargada, esa sería la recomendación, de que este flujo de trabajo se mantenga operando correctamente para evitar pérdidas de información, malentendidos, y siempre estar actualizados con la información más reciente. Ya teniendo en cuenta todo lo que nos dijo Jesús, pues vamos a tomar unos puntos para la planeación antes de cada partido. Entonces, número 1, los recorridos. Es súper importante planear los recorridos, es decir, el equipo A se va a ir por la derecha, el equipo B va a tratar de irse por el medio, y el equipo C va a pasar, porque el chaparrito va a pasar por el trench, por ejemplo. Las mejores estrategias son el resultado de buen scouting. Si tienen buen scouting, si hubo buena planeación, se recolectaron buenos datos, se analizaron, se van a poder tomar muy buenas decisiones. El plan que se haga antes del partido de especificar lo que va a hacer cada robot durante el partido. Al principio, tú vas a empezar aquí, yo voy a empezar aquí, ustedes van a empezar allá. Durante el partido, ustedes van a hacer discos, nosotros pelotas, y ustedes van a jugar defensa durante todo el partido. Y en los últimos 30 segundos, este va a ser el plan. Algo muy importante también es que hemos notado, e incluso nos ha pasado a nosotros también, que a veces se toma demasiado tiempo en una tarea porque se está fallando. O sea, por ejemplo, vamos a tratar de agarrar una pelota del piso, pero tal vez se descompuso nuestro roller o no está funcionando bien, y tal vez ese tiempo se podría aprovechar mejor
haciendo otra cosa. Entonces es como importante tener una noción de qué tanto tiempo le voy a dedicar a una tarea que posiblemente ya esté fallida. Cada plan debe incluir sus contingencias. Durante los partidos de Fantasy puede pasar cualquier cosa. Entonces siempre es importante tener un plan B y un plan C. Nunca hay que olvidar que ganar los partidos es la prioridad número uno y demostrar funcionalidad es lo segundo. A veces algunos equipos piensan que demostrando funcionalidad durante un partido van a lograr que los elijan, pero nosotros pensamos que ganando partidos se demuestra la funcionalidad y la capacidad de un equipo de ganar la competencia. Entonces siempre tengan eso en mente. Nunca mientan sobre lo que puede hacer su robot, se engañan ustedes, engañan a los demás y engañan a la estrategia. Las estrategias se crean, o la idea es crearlas en base a algo que todos estamos seguros que los robots pueden hacer. Si pueden hacer una pelota, pueden hacer 2 pelotas en todo el partido, pues está súper bien. No tiene caso decir que pueden hacer 10 pelotas cuando se pueden hacer 2, y tal vez con esas 2 es suficiente para ganar el partido. Pero como se espera que hagan más, tal vez la estrategia se vuelve más radical y tal vez más ambiciosa, y por eso no se logran los objetivos del match. Las estrategias deben ser complementarias. Quiere decir que si tú haces muy bien pelotas y el otro equipo también, entonces el tercero tal vez podría estar haciendo otra tarea para que ellos dos tengan la cancha libre para avanzar y disparar pelotas. Es una idea. Y como el último punto y más importante, los miembros de la alianza deben estar convencidos de la estrategia. Cuando se está generando una estrategia antes del partido, siempre hay que hacer una especie de negociación, platicar con los otros equipos, oye, ¿qué puede hacer tu robot? ¿Qué puede hacer el mío? Ponerse de acuerdo y nunca tratar de imponer una estrategia porque pues eso no funciona. Hay que tratar de jugar donde los equipos se sientan más cómodos, pero también con la objetividad de donde sean más efectivos y donde tal vez ellos, si no tienen buen scouting, no se han dado cuenta de que son muy buenos haciendo algo, pero por querer estar haciendo otra cosa, tal vez no llegan a su máximo potencial, y es una manera de ayudar a los otros equipos a que descubran en qué realmente son buenos o en qué realmente pueden ser útiles para una alianza en cierto partido. Entonces, una vez que se toma la estrategia antes del partido, entonces durante el match, pues se pueden tomar decisiones durante la marcha dependiendo de las condiciones del partido. A veces pasan cosas que se cae un robot, alguien se desconecta, se cae un bumper y apagan el robot. Entonces, hay que ir tomando decisiones que estén dentro de los planes de contingencia. Todos en la cancha se deben concentrar en el partido. La porra está bien padre, hay que saludar a la porra, hay que interactuar con los presentadores, pero eso es antes del partido. Una vez que empieza el partido, lo único que debe haber en sus mentes es el partido. Nunca hay que olvidar el objetivo principal. Somos súper reiterativos en esto, pero creemos que es importante tener mentalidad ganadora y, como dicen algunos, como de hambre. Y cuando tienes hambre por lograr algo, es más probable que alcances tus objetivos. Y finalmente, entregar todo en el partido. Obviamente, no estamos diciendo destruyan su robot tratando de ganar un match, pero sí estamos diciendo a veces vale la pena tomar pequeños riesgos para obtener buenos resultados. Y después del match hay que tomar una junta rápida, discutir qué es lo que la alianza hizo bien, qué es lo que el equipo hizo bien, qué es lo que no se hizo bien, qué se puede mejorar. El drive team tiene que reportar el estado del robot. Si el driver dijo, oye, es que como que el lado izquierdo como que se atora cuando lo muevo, esa es una información súper importante que se tiene que pasar al equipo de pits para que se pueda dar mantenimiento y de esta manera poder tener una especie de mantenimiento preventivo y que ocurran menos cosas durante el partido. A medida que avancen los partidos, pues se van a añadir y se van a descartar estrategias, de manera que tal vez una estrategia que está funcionando bien al principio ya no funciona tan bien en ese momento, y tal vez algo que no funcionaba ahora funciona, y pues la estrategia va subiendo de nivel. Entonces hay que ir adaptándose a la competencia, a las condiciones del regional, para poder seguir mejorando. Aquí les van algunos pro tips que nosotros creemos que son clave durante el partido. Conocer las reglas es igual a ganar. Si no conocen las reglas, no se pueden ganar los partidos. Y conocer las reglas en algunas ideas creativas. Por ejemplo, cargar a otro robot es una idea creativa que no necesariamente viene en las reglas, que no se puede cargar o que sí se puede, pero tomando en cuenta las condiciones de las reglas, pues se puede obtener algo muy bueno. Y tapar el espacio para echar las pelotas con un disco en 2019, por ejemplo, eso era algo bastante peculiar, pero que aprovechaba las reglas. Así como decía Chuy hace rato, si un equipo juega igual todos los matches, los equipos que tengan buen scout se van a dar cuenta, entonces cambiar la estrategia está bien de vez en cuando. No sean muy conservadores o muy arriesgados, o sea, traten de dar su todo sin arriesgar a nadie ni a nada.
Hay que aprender qué tan largos son 2 minutos y pues obviamente eso se logra practicando en casa contra reloj y aprovechar los partidos de práctica durante la competencia. Despacio y seguro gana la carrera. O sea, tomar 5 segundos para acomodarte y otros 5 para dejar la pieza es mejor que tomar 30 segundos porque se te cayó una pieza, ibas muy rápido, te querías alocar. Y es igual de valioso hacer 10 puntos que evitar que la otra alianza haga 10 puntos. Entonces, si los otros no hacen 10 puntos, nosotros no tenemos que hacer 10 puntos. Y las estrategias pueden girar en torno a eso. Y hay un personaje dentro del scouting que creemos que se tiene que mencionar, que es el driver coach. El objetivo del driver coach es que la planeación y la ejecución de los partidos sea la adecuada y que sea la correcta y que sea la mejor. Entonces, para el driver coach y para aquellas personas que les gustaría o que son driver coaches, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El rol del driver coach no lo deben de subestimar. O sea, dentro de los equipos y hacia los otros equipos, los driver coaches son parte fundamental del drive team. Si el drive team lo está haciendo mal, es responsabilidad del que está manejando, es responsabilidad del que los está dirigiendo y es responsabilidad de todos. Entonces, el coach es tan importante como el driver. Habiendo dicho esto, los drivers solo se pueden concentrar en el robot y en el momento inmediato. Entonces, la tarea del coach es dirigir y ver qué está pasando en la cancha y de esta manera tratar de seguir las estrategias o las planeaciones que se hicieron antes del partido. El coach debe ver toda la cancha. Esto incluye cuánto tiempo queda, cómo van los puntajes, eventos importantes, por ejemplo, que tal vez se desconectó un aliado y con eso tomar alguna otra decisión, o un robot se cayó, o nosotros mismos estamos teniendo problemas y no nos hemos dado cuenta. Posibles fouls propios y de la alianza, para eso evitarlos. Y si se tiene que desviar de la estrategia inicial del el driver coach es quien toma la última palabra. Y si dicen, ¿saben qué? Nos tenemos que poner a hacer otra cosa porque eso no está funcionando, eso lo tiene que decir el driver coach. Al mismo tiempo, el driver coach tiene que comunicarse activamente con las otras alianzas. O sea, si pasa algo y durante el partido estarnos recordando la estrategia, pedir que se muevan tal vez para que puedan pasar más rápido. Hay que mantener la comunicación. Hemos notado que las alianzas que se mantienen comunicadas tienden a ser muy efectivas con sus estrategias. Algo muy importante que a veces no se toma en cuenta, el coach debe cuidar el estado mental y emocional del drive team. El estado emocional es súper importante. Los chavos pues, son chavos de prepa, entonces hay que cuidarlos. Y el coach debe dejar jugar del drive team. Sí toma la última decisión, pero al final quien tiene las manos en el robot son los chavos. Entonces hay que darle espacio a los chavos para que hagan lo que estuvieron practicando y han estado haciendo con mucho anhelo, mucha pasión y mucho tiempo. Así es. Y bueno, ahora pasamos al tema de la estrategia en el caso de la selección de alianzas. Y cuando llegamos a esta etapa del regional, no hay que olvidar todo el trabajo que se estuvo realizando en la cuestión del scout. Y aquí es donde se puede notar también una gran diferencia entre los equipos que realizaron un buen scout y los que no. Y porque esto se puede llevar a formar una alianza que tal vez nadie se veía venir o que embona muy bien con lo que tú puedas hacer. Aquí nuestra recomendación es primero crear una lista preliminar y eso sería posiblemente un día antes de los playoffs, ya sea acabando los matches de ese día, y determinar qué características cuantitativas serán clave para tener éxito en los playoffs. Ya en este punto ya tenemos una idea de cuáles son las tareas a las que se están inclinando más los equipos. Entonces tenemos que tomar en cuenta si en muchos matches, por ejemplo, el endgame o la parte de la escalada está siendo un factor que supera a lo demás. Tal vez ese sería un factor que hay que considerar como clave. O si los equipos están tendiendo más a anotar cargos porque valen un punto más que los discos. Entonces, aquí tenemos que determinar cuáles características buscamos, condensar en la información que nosotros obtuvimos, rankear a esos equipos en base a esas características y una vez teniendo eso, determinar cuáles complementan mejor a tu propio equipo. Ya sea si, por ejemplo, si tú eres muy bueno escalando y además puedes hacer discos, tal vez necesitas a alguien que sea muy, muy bueno haciendo cargos. Esto como un ejemplo del 2019. Y así tal vez puedes buscar específicamente esa característica en un equipo y tal vez el equipo que hace más cargos no necesariamente está muy arriba en los rankings. Entonces también no te debes de dejar llevar tanto a veces por los rankings, sino tienes que encontrar qué equipo se va a complementar contigo mejor
para lograr una estrategia exitosa. Esto independientemente del lugar en el que ranquemos. Ya sea si estamos en los primeros lugares, tal vez necesitamos a alguien con características un poco más de apoyo, o si nosotros no estamos tan arriba en la tabla, tal vez podamos enfocarnos en cuál es nuestra fortaleza y cómo esa fortaleza le puede beneficiar a otras alianzas. Ya una vez al día siguiente, bueno, una vez considerando esas características cuantitativas que se basan puramente en los números, hay que ajustar esta lista en base a las características cualitativas. Y esto ya es si se requiere defensa, si el driver es muy bueno. Aquí es donde se aplican las notas que hicimos en la parte de las plantillas, del scout de los partidos. Y estos pueden tener un rol muy importante después en los playoffs. Y eso nos permitiría ya tener una lista ajustada y a partir de lo que pase en el día siguiente, en el último día de competencia, se actualiza en base a la información más nueva y ya puedes considerar tal vez alianzas probables. Es importante que discutas un poco con los equipos con los cuales deseas hacer una alianza y empezar a negociar por qué crees que tú eres un buen pick para ellos o por qué crees que ellos deberían formar parte de tu alianza. Pero a pesar de ello, a la mera hora, en el momento de selección puede pasar lo que sea y, y por eso hay que tener muy, muy bien informado a la persona que vaya a pasar a la cancha como representante del equipo. A veces incluso algunos equipos mantienen alguna llamada o están listos para realizar algún contacto en caso de que se presente algo extraordinario o alguien rechace a un equipo que no se esperaba y para tomar la decisión correcta en el momento adecuado. En la siguiente slide vemos un ejemplo de cómo se podrían ver graficadas las características, por ejemplo, las cuantitativas. Si nosotros creemos que la prioridad es la primera característica que listamos, pues ya la ponemos ahí. Y podemos ver rápidamente qué equipos están jugando muy bien en base a esa tarea. Eso nos podría ayudar un poco para la parte de la lista preliminar. Y como vemos en la siguiente slide, ya pasamos un poco a la estrategia de playoffs. Aquí ya sin importar lo que haya pasado en la selección de alianzas, si estamos en la alianza que nos gustó o no, tenemos que enfocarnos en lo que sigue y discutir la estrategia para los partidos finales. Aquí ya para este punto tenemos ya algún pool de estrategias que hemos usado en los partidos durante la etapa clasificatoria. Entonces nos podemos apoyar de eso y hay que asegurarse que los jugadores se conozcan entre sí, la gente que va a estar allá abajo en la cancha y empezar a planear partido por partido, no distraerse con que si estamos en la llave de tal equipo, sino concentrarse puramente en ganar uno por uno de los partidos. Y a veces la única forma de derrotar alianzas más fuertes en cuestión técnica es con una buena estrategia. Y hay muchos ejemplos en FRC que podemos ver históricamente. Y hay que estar preparados incluso para sorprender al rival y tal vez hacer una estrategia que no se esperen. Aquí se tiene que aprovechar el tiempo que tengas para planear, pero usualmente depende del número de alianza que te toque. Y usualmente como recomendación damos que es muy tarde para cambiar algo muy grande de tu robot, entonces sobre todo algo que ya funciona muy bien. Y la recomendación ahí sería no hacerlo, sino dedicarte un poco más a optimizar lo que ya tienes. Y finalmente, ya nos está consumiendo un poco el tiempo, pero ya básicamente esta es la última slide con información importante. Y estos son los puntos así que se tienen que llevar en su mente. Si no se pudieron aprender de memoria todo lo demás, no se crean. Si no les quedó claro algo de lo anterior, quédense con esto. Es importante hablar y negociar con nuestros equipos a la hora de hacer su alianza y la estrategia. Idealmente con anticipación para tener cierta certeza de qué es lo que podría pasar después. El scouting es la manera más fácil de hacer que tu equipo sea más exitoso en la competencia. Cada partido en First es como un juego rápido de ajedrez. Necesitas tener un plan bien pensado y a la vez preparado para contrarrestar los movimientos del oponente. Aquellos que son fanáticos del ajedrez lo entenderán perfectamente. Y pues no se trata todo de robots. Ahorita hablamos solo de robots, un poquito del factor humano, pero las personas, los robots los manejan personas, los robots los hacen personas. Y eso siempre, siempre hay que tomarlo en cuenta. Y lo más importante de todo, y esto nunca se les tiene que olvidar, disfruten mucho lo que hacen y diviértanse mucho haciéndolo, porque si
cumplen esas dos condiciones, el resultado no va a importar y va a ser una gran experiencia para todos ustedes. Entonces, disfruten, si van a hacer scouting, si van a hacer pits, si van a hacer chairmans, lo que sea que vayan a hacer, disfrútenlo y diviértanse y sean súper creativos y hagan volar su imaginación. Estas son las referencias. Nos basamos en algunos videos, en algunas otras presentaciones que hablan de este mismo tema y próximamente vamos a sacar un manual de estrategia para compartirlo con todos ustedes. Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta o algo que quisieran hablar directamente con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Alan. Jesús, definitivamente su contacto va a ser importante. Muchos equipos de los que están aquí van a tener dudas, sobre todo en este año que la dinámica de la competencia cambia, pero el scouting sigue presente. Entonces, muchas gracias por todo lo que nos han podido compartir el día de hoy. Si les parece, vamos a pasar a algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia en este momento. La primera pregunta de Giovanni Rodríguez. ¿Qué es lo más complicado al tratar con otros equipos? ¿Qué estrategia usan para evitar estas complicaciones? Hay muchas cosas que se pueden complicar, sobre todo si hay equipos que están batallando mucho. A veces luego es como difícil abordar el tema de, oigan, nosotros sabemos que ustedes están batallando mucho, pero aún así creemos que parte del espíritu de FIRST y parte del espíritu de la competencia es disfrutar y tratar de ayudar a los demás a que les vaya muy, muy bien. Entonces, si tienes un buen scouting, vas a saber que tal vez algún equipo está teniendo más problemas y que tal vez va a ser tu aliado. Entonces, buscar la manera, o incluso si va a ser tu oponente, tratar de que todos disfruten. Y si se toman decisiones pensando en que todos vayamos a disfrutar esa experiencia, lo que puede llegar a ser complicado deja de serlo, porque estamos tratando de ser amigables. Sí, entonces, por ejemplo, en cuestiones técnicas, si algún robot está teniendo dificultades con su chasis o con algún mecanismo y tu equipo tiene los recursos para tal vez ayudarlos o ya has tenido el mismo problema, entonces usualmente es buena idea ayudar a los demás equipos para que sus robots funcionen mejor. Entonces, esto genera pues un ambiente de convivencia mejor, partidos de más calidad y tal vez en la siguiente partido te toca con ellos de alianza y como los ayudaste resolvieron su problema y les va mejor. Ese es en el caso técnico. En el caso de que haya discrepancias a la hora de decidir estrategias, también eso es otra complicación que a veces hay. Y eso se puede resolver argumentando tus ideas de estrategia con datos. Entonces eso te da más credibilidad. Y usualmente si tienes buenas estrategias, te va bien en el ranking, entonces también eso te da un poco más de credibilidad respecto a los demás equipos. Pero aunque no estés muy arriba en el ranking, si sacas como tema los datos que te respaldan, usualmente los equipos, aunque estén más arriba que tú en el ranking, lo van a entender. Y si no se trata de llegar a un punto medio, tal vez a veces un equipo sí quiere probar su mecanismo aunque le cueste el match. Entonces tratas de llegar a un punto medio en el que los dos estén satisfechos. Claro, y como mencionas, lo interesante de la competencia es que en un punto puedes estar ayudando al equipo que luego va a estar en contra tuya, o al revés, puedes haber ayudado al equipo que a lo mejor estaba en contra tuya y luego va a estar en tu alianza. Entonces es interesante y obviamente siempre seguir lo que nos dicta la competencia, que es cooperation y competition. Si les parece, la siguiente pregunta, ¿cuántas personas es recomendable para hacer a la hora del scouting? Ok, esa es una excelente pregunta. Eso todo va a depender de la cantidad de integrantes que tenga el equipo y de los recursos. Hay equipos que son más pequeños y que tal vez tienen 2 o 3 personas para hacer scouting. Ahí lo que nosotros recomendamos, más que en términos de pensar el número de personas, tal vez buscar de obtener no tanta información, sino la información más clave. Entonces, por ejemplo, si tienen tiempo de hacer un pre-scouting, una estrategia es decir, ok, estos son los equipos que probablemente van a sobresalir más y de los que nos tenemos que cuidar más. O tal vez vamos a jugar solo con estos y contra estos equipos, entonces solo vamos a tratar de hacerles unos 2 o 3 partidos antes del nuestro, ver más o menos cómo lo están haciendo y tratar de resolverlo a partir de ahí. La otra es que si tienen poquitas personas y quieren más información, hay equipos que tienen muchas más personas haciendo scouting. Por ejemplo, nosotros somos fans de estar haciendo scoutings o sea, hacer scouting durante la competencia. Entonces, si hay algún equipo que tal vez no tiene tantos integrantes o tienen menos recursos para hacer scouting, pues se pueden acercar con otro equipo que esté haciendo scouting y pedirles un poco de información. Perfecto.
Sí, sí, también en la parte que mencionábamos de recolección, análisis y toma de decisiones, cuando son muy poquitas personas, tal vez si se alcanzaran 3 personas, probablemente puedan monitorear match por match. Idealmente 6 para que cada persona vea un robot, por ejemplo. Y también tener otra persona para hacer la comunicación entre la gente que está recopilando y la gente que va a tomar las decisiones y analizar la información. Si son muy poquitas personas, ese grupo de tomar las decisiones puede ser directamente el Drive Team. Nosotros lo hemos visto con equipos y algunos sí les funcionan muy bien. Nada más tienen que estar bien ordenados y puede ser entre el coach y los drivers empezar a ver lo de las decisiones y analizar la información. Tal vez otra persona que les esté pasando lo que recopilan y tal vez 2, 3 personas en cancha observando los partidos. Excelente. La siguiente pregunta, y me imagino que por tiempo ya sería la última, anónima. ¿De qué manera creen que cambia la forma de hacer scouting durante la temporada 2021? Ok. La idea del scouting en general va a seguir siendo la misma. Se van a poder hacer planeaciones, se va a poder seguir, entrar en contacto con los otros equipos, se va a poder seguir recopilando información. Obviamente, la parte de la competencia como tal, pues va a ser sumamente diferente, al menos si no hay, que muy probablemente, no sé qué vaya a pasar esta temporada, pero todo pinta que todo va a ser como Infinite Recharge at Home, va a ser los proyectos que tiene First para todos nosotros. Yo creo que el scouting va a ser más en cuestión de comunicarnos con los equipos que queramos y platicar con los otros de, oigan, ustedes qué ideas tienen, nosotros tenemos estas ideas, tratar de empezar a hacer un poco más de comunidad con los equipos que tenemos cercanos o incluso más lejos. Yo creo que de cierta manera, a pesar de que no nos vamos a ver, yo espero que nos una más como comunidad e intercambiemos más información de la que intercambiamos antes, con el fin de que todos podamos vivir una experiencia que pueda ser disfrutada por todos. Perfecto. Pues, Alan, Jesús, fue un placer tenerlos aquí. Me gustaría decir que en un par de meses o en un par de días íbamos a estar en su casa para el kickoff y para el Regional Laguna. Lamentablemente las cosas pasan por algo, pero estamos seguros de que vamos a estar al pendiente de todo lo que hagan como equipo en estos próximos meses. Les agradecemos por haber participado el día de hoy, por haber respondido a nuestra invitación y fue un placer tenerlos aquí. Les deseamos la mayor de las suertes para esta temporada. Muchas gracias, Muchas y gracias. igualmente, y disfruten mucho esta temporada, aunque parezca que no va a estar divertido, va a ser más divertido de lo que piensan. Perfecto. Fue un placer tenerlos. Que tengan un bonito día. Hasta Hasta luego. luego.